Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, te escribo esta carta, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, deseando que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas son cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a aceptar con fe el plan de Dios. El propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen, ni lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley se da para castigar a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y esta sana enseñanza es la que se encuentra en el glorioso mensaje de salvación que Dios bendito me ha encargado. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado fuerzas porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y así nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que tenemos por nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Demos honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios, así sea. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a lo que antes dijeron los hermanos que hablaron de ti en nombre de Dios. Algunos, por no haber fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado al maligno para que se aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Capítulo 2 de la primera carta de Timoteo. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe de orar por los que gobiernan, por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila, pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos sentidos. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios, y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes, y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente con modestia y sencillez, y que se adornen, pero no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como deben hacerlo las mujeres que se han consagrado a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión.
y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre, quiero que permanezca callada. Porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene la fe, el amor y la santidad. Capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. Esto es muy cierto. Si alguien aspira a un puesto dirigente en la iglesia, a un buen trabajo que aspira, por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe de ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el maligno. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del maligno. Asimismo, los diáconos deben de ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia la conciencia. Primero deben ser sometidos a una prueba y después, si no tienen falta, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe de ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se ganan un lugar de honor y con mayor confianza podrán hablar de su fe en Cristo Jesús. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera carta de Timoteo, es una de las cartas que se les llama pastorales. Debo mencionar que Timoteo era un joven cristiano. No nos dice la edad, pero aproximadamente pues tendría como 20 años. Era de madre judía y de padre griego. Su madre le había dado la instrucción de los hebreos, de los judíos, desde que él era niño. Por lo tanto, Timoteo tenía una capacidad intelectual bastante vasta con respecto al conocimiento de Dios. Por eso es que Pablo, al conocerlo, pues lo prefirió y lo llamó, ya que tenía pues buen temperamento el muchacho y buen conocimiento. Y llegó tanto a convivir con él que el amor que le tuvo de amistad era muy, muy grande, ya que lo veía como un siervo, lo veía como un amigo, como un hijo principalmente. Y bueno, pues vemos entonces que Pablo lo conoce a Timoteo en su segundo viaje. Timoteo es de una ciudad que se llamaba Listra o Derbe, cerca de Tarso. No estaba muy lejos de donde también había nacido Pablo. Por lo tanto, pues eran regiones de Liconia y eran lugares cercanos. Por lo tanto, tenían ellos, pues quizá ya habían tenido algún contacto de alguna manera, ¿no? Vemos también y nos debemos de acordar que Pablo circuncidó a Timoteo por la cuestión de que, pues, no fuera a tener rumores de los judíos, ya que andaba con Pablo Timoteo y no estaba circuncidado.
porque pues como era hijo de un papá griego, pues no lo habían circuncidado desde niño, entonces, independientemente de que su madre era judía. Es interesante también ahorita en esos capítulos ir viendo punto por punto, porque hay muchas cosas que podríamos nosotros analizarlas en nuestro tiempo y darnos cuenta que hay una situación contradictoria. Y vuelvo a reiterarles, como ya se los he mencionado en algunas otras explicaciones. Como Pablo no vivió con nuestro Señor Jesucristo esos 3 años que los demás discípulos y apóstoles de nuestro Señor sí tuvieron la oportunidad de estar con Él, Pablo difiere mucho en ciertas definiciones y mensajes que les da a la gente. Y pues él continúa llevando a cabo su evangelización, su prédica de una manera judía, de una manera basada en la ley mosaica. Y lo vemos como pues tiene un punto muy importante, que es el que siempre menciona a nuestro Padre Dios como el creador, el santificador, el que nos ayuda, el que nos llena de vida. Y muy pocas veces menciona a nuestro Señor Jesucristo, y en este lapso, pues desafortunadamente no menciona al Espíritu Santo. Y recordemos que estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo. Desde que llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a vivir la era del Espíritu Santo. Entonces, pues aquí Timoteo en esta carta de Timoteo, Pablo no menciona al Espíritu Santo, escasamente menciona a nuestro Señor Jesucristo, por las mismas razones que les estoy diciendo. Como tiene una educación y una cultura y una preparación judaica, pues todo lo relaciona con nuestro Padre Dios. Y bueno, pues seguimos dándoles alguna otra información con respecto a Timoteo. Timoteo significa que honra a Dios. Ese es el significado del nombre de Timoteo, el que venera a Dios, el que honra a Dios, el que ama a Dios. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a ir desglosando parte por parte de los versículos de este capítulo número 1. Y como es de costumbre, pues es una carta informativa, es una carta en donde lleva un mensaje, y pues empieza Pablo a dar un saludo. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y vemos que es un apóstol de Jesucristo porque no es que haya vivido con Jesucristo, sino que apóstol quiere decir enviado, y Jesucristo lo había enviado. Por lo tanto, él mismo se autodetermina que es apóstol de Jesucristo. Enviado por el mandato de Dios nuestro Salvador, como dicen, ¿no? El mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús, que es nuestra esperanza. Te escribo esta carta, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, deseando que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. No dice que derrame el poder del Espíritu Santo, pues sabemos que la gracia pues es el Espíritu Santo. Así lo maneja Pablo, de esa manera. Es una forma en que él está hablando, y que desea que se derrame todo el poder del Espíritu Santo sobre Timoteo y sobre toda la gente, ¿no? que esté con Timoteo recibiendo este mensaje. Qué bueno que dice aquí mi verdadero hijo en la fe, porque si hubiera dicho nada más mi verdadero hijo, pues a lo mejor mucha gente iba a pensar que Pablo había sido el hijo que Timoteo había sido hijo de Pablo, y qué bueno que aquí dice que es verdadero hijo en la fe. Sí, entonces vemos que pues esta carta de Timoteo fue escrita cuando Pablo estaba posiblemente preso en Roma, la segunda ocasión que estuvo preso, y Timoteo pues estaba allá en Éfeso. Acuérdense que Timoteo estuvo evangelizando en varias ciudades, y bueno, en esta ocasión parece que estaba en la iglesia de Éfeso. En el versículo número 3 dice: como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. Es uno de los mensajes que le está pidiendo a Timoteo, porque pues ya en ese entonces había personas que estaban enseñando doctrinas falsas. Qué raro, ¿verdad? Porque en la actualidad pues eso como que no se
no se provoca, ¿verdad? Siempre ha pasado eso desde el inicio de la iglesia, desde el inicio de la predicación. Siempre había gente que ha estado predicando. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, los discípulos llegaron y le dijeron: Maestro, hemos encontrado unos que están haciendo milagros en tu nombre. Y Jesucristo, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan ustedes qué les dijo? No se lo prohíban. Si están conmigo, no están en contra de mí. Y los discípulos decían: pues es que nunca han estado con nosotros, ¿no? O sea, como que muy celosos del equipo, muy celosos de que ellos eran 12 y ellos así andaban con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se sentían como muy doctos, o se sentían como muy consentidos, muy apapachados por nuestro Señor Jesucristo. Y pues no, nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dijo: no les digan nada ni se los prohíban. Entonces, es así como muchos empiezan a realizar este tipo de predicaciones doctrinales, pero desafortunadamente hay mucha gente que desconoce el verdadero sentido de la doctrina de Cristo, o el verdadero sentido, el conocimiento de la palabra de Dios, y empiezan a distorsionarla y empiezan a inventar cosas. Y pues desgraciadamente, pues en nuestra iglesia, en la iglesia católica, pues ha pasado lo mismo. ¿A poco creen que no iba a pasarlo eso? También han inventado un montón de cosas que ya en otras ocasiones pues ya las hemos mencionado, ¿no? Hay mucha religiosidad en la iglesia católica, en donde han inventado infinidad de cosas y que no conllevan a la verdad. Hay una parte en las Sagradas Escrituras donde dice: no le quites ni le aumentes a la palabra del Señor, porque pues a ti se te va a quitar y se te va a aumentar cuando el Señor te haga un juicio. Entonces aquí Pablo pues manda a Timoteo para allá a la iglesia de Éfeso, a todos los que están en Éfeso, a los efesios, para que tengan una situación plena y clara, y que no anden pues predicando de una manera equivocada, con ideas falsas, ¿no? Porque imagínense, las personas que eran judías y que se habían convertido al cristianismo, pero no habían conocido a nuestro Señor Jesucristo, pues no tenían conocimiento pleno de lo que nuestro Señor Jesucristo pedía, porque eso pues solamente los únicos portadores de esa información eran los 11 apóstoles. Ya no estamos hablando de Judas Iscariote, porque él se trató de ahorcar y se murió. Entonces nada más habían quedado 11 apóstoles que tenían el conocimiento pleno de lo que nuestro Señor Jesucristo quería que hicieran, porque ni Pablo lo tenía. Entonces vemos aquí que Timoteo pues tampoco lo tenía, y mucho menos mucha gente de aquel entonces tenía el conocimiento explícito y perfecto de lo que nuestro Señor Jesucristo quería que se llevara a cabo. Una de las cosas importantes que Pablo sí sabía y que tenía pleno conocimiento era que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que había resucitado y que se le había aparecido a los discípulos, y que lo principal era que se convirtieran, se arrepintieran y se reconciliaran con el Señor, y que ya dejaron a un lado todas esas costumbres vanas, corporales y materiales. Esa era una de las cosas importantes que Pablo pues siempre estaba predicando. Pero de ahí a que otros pasajes bíblicos que nosotros, ya después de haber leído los evangelios que tenemos, esos 4 evangelios, después de haberlos leído y estudiado, pues ya tenemos conocimiento de muchas cosas que hacía Jesucristo. Pero en aquel entonces Pablo pues no tenía esa información, porque en ese entonces todavía esos escritos, esos evangelios no existían. Estamos hablando del año 51. Y recuerden que el primer evangelio que se escribió de Juan Marcos, pues fue escrito en los años 60, como 10 años después de que esta carta se había escrito y de que la gente había sido evangelizada allá en Macedonia, en Éfeso, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Colosa, en Listra, en Liconia, en Derbe, en todos esos lugares. O sea, ya se había ido a predicar, pero la información era muy primitiva, la información era faltante de mucho conocimiento de la doctrina de Cristo. Y les digo que la información más que predicaba Pablo y todos sus servidores o compañeros era de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que había resucitado, que el Espíritu Santo había venido al mundo, y que se arrepintieran, se reconciliaran y que vivieran en común unión. Eso era todo, y la gente lo había aceptado. A lo mejor eran pocas cosas de entender o pocas cosas de saber, pero imagínense si a las personas les hubieran platicado lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, como la resurrección de Lázaro, como la resurrección del muchacho ese del lugar de Naín, como esa mujer que fue curada del sangrado, como ese
leproso que fue curado, etcétera, etcétera. O sea, tantos pasajes que tenemos y que podíamos predicar y decir, y que pues desafortunadamente Pablo, Timoteo y todos los servidores de Pablo o compañeros de Pablo, como dice ahí otro Alejandro y muchos otros más, pues cómo iban a predicar algo que desconocían. Y hubiera sido hermoso que tuvieran esa predicación también hacia la demás gente. Entonces aquí manda Pablo a Timoteo para que corrija a las personas, porque pues ya están empezando a predicar de una manera mal, con enseñanzas y ideas falsas. Dice aquí muy claramente, le dice a Timoteo que no presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Porque imagínense, pues yo creo que contaban historias, ¿no? A lo mejor había mucha gente ahí que tenía un espíritu de aventurero, ¿no? Y contaba cosas grandiosas que ni habían existido y que tenía que uno tener cuidado con respecto a esas enseñanzas. Por eso le dice a Timoteo, ten mucho cuidado y está pendiente de todo eso. Dice aquí muy claramente, Pablo, estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a aceptar con fe el plan de Dios. Pues sí, porque mucha gente iba a rebatir y les iba a decir, tú cómo lo viste, tú cómo sabes, por qué dices que eso es cierto, por qué piensas que eso es así. Y iban a empezar a tener discusiones de esa magnitud y que no iban a poder llegar a ningún punto claro. En el número 5, en el versículo 5 dice, el propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene del corazón limpio, de una buena conciencia y una buena fe sincera. Se dan cuenta entonces cómo Pablo lo que está predicando es que haya una convivencia sana, tranquila, con conciencia, de ser corazón limpio y de tener fe en Dios. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Es que si empiezan a predicar cosas que ni son verdaderas, pues empieza a haber discusiones y la gente no entiende y la gente se retira. Eso pasa hasta en la actualidad en la Iglesia Católica. Ustedes le pueden preguntar a un joven, o un joven les pregunta a ustedes, oye, ¿de qué sirve rezar el rosario? ¿Me puedes explicar lo que es el rosario? ¿Qué significa eso de rosa mística? ¿Qué significa eso? Vaso espiritual de elección, vaso de verdadera devoción, vaso precioso de la gracia. Y pues la gente lo rezará, los mochilones, los religiosos lo rezarán, pero a lo mejor no saben explicar. A lo mejor algunos sí, pero a los jóvenes que preguntan, pues a lo mejor no saben exactamente la respuesta, y entonces dicen, pues esto que se está haciendo aquí es vano, o sea, es tonto, es inútil. Pero si nosotros les explicáramos perfectamente el porqué de cada una de las cosas, pues entonces otro objetivo y otra finalidad tendrían los jóvenes al preguntar, al querer conocer, y entonces habría discusiones como las hay, ¿no? Que nos dicen que por qué en la Iglesia Católica tenemos santos, si no debemos nosotros elevar a los altares a la gente común y corriente que se haya portado bien y que haya hecho bien las cosas y que sean ejemplos de vida, son una cosa. Pero el hecho de que nosotros ya los veneremos, porque esa es la forma, pero otra gente los adora, pues ya están cayendo en un problema peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque podemos caer en esa situación que estaban cayendo en aquel entonces, de que la gente pues se desviaba, la gente dejaba de creer, la gente tenía discusiones, y pues en vez de evangelizarlos y adoctrinarlos, pues la gente se iba por otro lado. Y muy claramente lo dice aquí, algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Pues, es una discusión inútil, le digo, en la actualidad pues pasa eso, eso mismo, ¿no? ¿Cuánta gente compra amuletos afuera de las iglesias? Se los cuelga a los niños, que el ojo de venado, que para que no le hagan mal de ojo a los niños, y les ponen pulseritas de color rojo y les empiezan a colgar infinidad de cosas y que no sirven para nada, pero según ellos, y desafortunadamente los pastores, los dirigentes, los presbíteros, los sacerdotes, pues se quedan callados y no dicen nada, hasta les bendicen los objetos. Entonces, pues como dando a entender, sí es cierto, sí sirven de algo, y pues la gente crece, se hace vieja, y no entienden el verdadero significado de las cosas, y empiezan a creer más en feticherías, en la suerte, en los amuletos, y entonces cuando quieren tener una razón, el porqué de cada cosa, pues no la tienen, porque no hay ninguna base de nada. Algo importante que pues
que es algo muy violento para nosotros los católicos o la iglesia, es que muchos dicen con respecto al purgatorio, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se menciona el purgatorio. ¿Por qué? Pues porque no existe. El purgatorio en sí debiese ser o es simple y llanamente un tiempo, un lapso en el que cuando tú te mueres llegas al Señor, y no sabemos qué tiempo porque para Dios no hay tiempo y espacio. Entonces no podemos decir que es un lugar, un sitio en específico, como lo menciona la iglesia, y que en ese lugar pues están las almas penando y que están purificándose para poder entrar al cielo. Eso contradice muchas cosas, porque ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. A eso vino, y si Él hubiera dicho así, lo hubiera mencionado, ¿no? Dijo Jesús, me voy a prepararles, a veces se acuerdan de esa cita bíblica, en donde dice, me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Y hubiera dicho también, y otro lugar, el purgatorio, para los que se porten más o menos, ¿no? O sea, no lo dijo. Y simple y llanamente dijo, aquellos que no están con el vestido de fiesta, serán arrojados al infierno. O sea, no menciona otro lugar, lo hubiera mencionado a nuestro Señor Jesucristo y no lo menciona. Y mucho menos lo mencionan los libros del Antiguo Testamento, los judíos, ¿no? Mucho menos mencionan algo así. Entonces les digo, es un invento o es una exageración que nuestra propia iglesia ha introducido, y todo esto que dizque para evangelizar, que dizque para adoctrinar. Esto es en la actualidad. Imagínense, en aquel entonces ya existía ese tipo de situaciones contradictorias y que desviaban a la gente y que había discusiones inútiles. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado. O sea, esa bacteria, ese virus, esa enfermedad, desde ese entonces existe hasta nuestra actualidad. Quieren ser maestros de la ley de Dios, dice en el versículo 7, dice, cuando no entienden lo que ellos mismos dicen, ni lo que enseñan con tanta seguridad. Y sí me ha tocado ver en algunas ocasiones que algunos sacerdotes y presbíteros pues andan predicando y no saben lo que están predicando. Y les pregunta a uno y como que no saben qué decir. Y si no, le salen por la tangente, ¿no? Entonces se cumple lo que está diciendo aquí Pablo. Y ya en aquel entonces existía eso, imagínense, ¿no? Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que se tiene. Acuérdense que la ley fue hecha para los hombres, no los hombres fueron hechos para la ley. Entonces es importante que lo aclaremos. La ley es para servirnos a nosotros, para poder alcanzar la libertad y el conocimiento perfecto, y no para destruirnos. Hay que recordar que ninguna ley se dará para quienes hacen lo bueno. La ley se da para castigar a los rebeldes. Aquí, ¿se dan cuenta cómo Pablo está hablando como judío? La ley mosaica se había prescrito en las tablas precisamente para poner un orden, y quien no cumpliera ese orden pues se iba a ser castigado, según en el Antiguo Testamento también. Y entonces pues la gente pues sabía que tenía que cumplir, y si no pues Dios los iba a castigar. Entonces se dan cuenta cómo la evangelización de Pablo es una evangelización muy judaica, en donde está mencionando que Dios va a castigar, ¿no? Acuérdense que nosotros, después de que hemos aprendido lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, muy claramente nos menciona que se castiga aquel el que está ausente de Dios, se aleja de Dios y no acepta a Dios. Muy claramente dice anatema, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura, se lo dice en la época de nuestro Señor Jesucristo, y esto te da una clara situación de que si estás con Dios, todo está bien. Si estás fuera de Dios, en contra de Dios, pues tú solito ya te estás destruyendo. O sea, no hay necesidad de que Dios, si esperáramos nosotros que Dios nos castigara, pues con un, yo no diría ni con un deseo, ¿no? Sino con un principio, pues te destruyes, porque es el Todopoderoso. O sea que aquí Pablo pues lo habla de una manera judaica, su doctrina es muy judía. Y sigue diciendo, la ley se dará para castigar a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión. Ya habla de Dios y de una religión. A los que matan a su padre y a su madre. Diría uno, ¿cómo? ¿Quién habrá? ¿Quién será? ¿Quién podrá ser que mate a su padre y a su madre?
pues sí, sí hay gente que mata a su papá y a su mamá, o sea, es algo que sería increíble aceptarlo, ¿no? Y más en estos días en los que estamos viviendo, estamos en el 2018 aquí en México, y bueno, hay secuestros, hay delincuencia. Dice aquí, o a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales. Se dan cuenta cómo Pablo sigue hablando de una manera muy hebraica, muy judía, que pues todo eso está mencionado en el libro de Levítico, está mencionado en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco, y pues él está haciendo una réplica de esos pasajes históricos de su conocimiento bíblico del Antiguo Testamento. Y bueno, sigo diciendo y lo voy a aquí a acabar porque dice a los traficantes de esclavos. Yo ahorita diría a los traficantes de cocaína, a los mentirosos, a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y esta sana enseñanza es la que se encuentra en el glorioso mensaje de salvación que Dios bendito me ha encargado. Dice que se encuentra en el glorioso mensaje de salvación. No dice que se encuentra en el libro de Macabeos, en el libro de Isaías. No. Es en el mensaje de salvación que a él se le dio y que lo tiene en su mente, en su memoria, en su conciencia, en su idea. Acuérdense que pues estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de alguna manera él lo estaba dejando revolotear dentro de él y estaba hablando por boca de él, ¿no? Porque pues aquí no teníamos ningún libro de esto, del Nuevo Testamento. Como les vuelvo a reiterar, todavía no se escribían los evangelios, no estaba nada escrito. Y entonces él por eso dice aquí que se encuentra en el glorioso mensaje de salvación. Así como él lo vivió, pues así quiere transmitir a la gente ese mensaje de salvación. Que el Dios bendito me ha encargado. Dios bendito no dice que Jesucristo, se dan cuenta, vuelvo a reiterar, que pues siendo judío, el respeto total, el amor total, es a nuestro Padre Dios. Entonces pues vemos su forma de evangelizar, que es muy primitiva, es muy ortodoxa, es muy anticuada, porque ¿cómo hubiera podido decirlo si él hubiera sido, no sé, un Pedro, un Santiago, un Andrés, un Juan, un Bartolomé, después de haber vivido con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué él hubiera dicho a todos aquellos que no están bautizados? Es una de las cosas, ¿no? Así se los dijo, ¿no? A todos aquellos, bautícense. Decía, vayan y bauticen a todos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica que le dice a Pedro y a los discípulos? Vayan y lleven el mensaje de salvación a todas las regiones, los manda de 2 en 2. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y expulsen a los demonios y curen a los enfermos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo pues les decía a sus discípulos. Entonces aquí, ¿qué les hubiera podido decir Pablo a aquella gente que estaba en Éfeso y que le decía a Timoteo, pues lleven el mensaje de salvación, oren para que las personas sean curadas? Si había leprosos, pues que les se pusieran las manos. Pero Pablo no maneja nada de eso porque pues Pablo está escueto en eso, o sea, no tiene conocimiento de lo que están haciendo los discípulos. Y cuando mandó Jesucristo de 2 en 2 a los discípulos, pues hicieron muchos milagros en nombre de Dios, no ellos. En nombre de Dios curaban enfermos, a los sordos, a los paralíticos, los hacían caminar, les sacaban el demonio a la gente endemoniada, a los leprosos los curaban, les enseñaban a que se bautizaran, ya les decían que no se circuncidaran. Pues eso les hubiera dicho, ¿no? Pero vemos cómo aquí habla diciéndoles aguas, no cometan pecado, no cometan estos pecados, no sean homosexuales, no cometan inmoralidades sexuales, no sean traficantes de esclavos, no sean mentirosos, juren en falso, etcétera, etcétera, como estuviera hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Estuviera hablando de la ley antigua. Y entonces pues esas situaciones pues son muy diferentes a la evangelización idónea que los cristianos deberían de tener, pero bueno, de alguna manera los estaba convirtiendo y le estaba echando ganas, ¿no, Pablo? De alguna manera, o sea, afortunadamente pues Dios lo eligió para evangelizar, y yo creo que ya después con el tiempo pues esa gente a lo mejor tenía un contacto con la realidad de la doctrina de Cristo, y alguien le pudo haber llegado después a explicarles y decirles lo que Jesucristo verdaderamente hizo,
y quería que la gente tenía conocimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, ya estaba poniendo la semilla Pablo. No podemos decir que no sirvió de nada, porque sería mentira decir eso, pero sí vemos que la forma, el formato es muy diferente, la situación es muy distinta, el adoctrinamiento es totalmente ajeno, y bueno, pues así lo está él llevando a cabo, ¿no? En el versículo 12 dice, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí ya se mete, ¿verdad?, de lleno. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado fuerzas. Pues sí, porque se acuerda que nuestro Señor Jesucristo al final de cuentas lo había convertido, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Y vuelvo a reiterar, pues todos estamos al servicio del Señor, somos instrumentos del Señor, somos sus siervos. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía, lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces esto nos hace ver que si tú te arrepientes, si tú te reconcilias, haya sido quien haya sido, tengas la edad que tengas, el Señor te puede aceptar, el Señor te perdona y el Señor te hace el llamado para que te pongas a trabajar en nombre de Dios. La edad que tengas, porque hay gente que dice, no, yo ya estoy muy viejo, yo ya que... Sí, hubiera sido bueno que pues, cuando estabas joven lo hicieras, ¿verdad? A los 10, 12, 14 años. Pues, a esa edad, los chamacos andan en una vida, pues, material, corporal, mundana, y más ahora, ¿verdad? Como les dicen ahora a los jóvenes, millennials, porque están llenos de la tecnología actual en la que sus distractores, pues, son muy diferentes a los distractores de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, anteriormente la gente, pues, se iba a jugar al billar, se iba a los bares a tomar, a las cantinas. Y ahora es diferente, ¿verdad? Ahora se pervierten, no se distraen, no pierden su tiempo en el internet y en la tecnología, en los celulares, en las tablets, en las computadoras. Bueno, estamos en el año 2018, si esto lo escuchan dentro de 50, 100 años, pues van a decir, pues ya ni eso existe, ¿no? Bueno, pero en este entonces, esto es lo que se está llevando y viviendo en la actualidad. Muy claramente dice aquí, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía, lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. No era creyente en Cristo, pero sí era creyente en nuestro Padre de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Esto que dice que no era creyente en Cristo, en que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Así nuestro Señor derramó abundante su gracia sobre mí, que es el Espíritu Santo, y me dio la fe y el amor que tenemos por nuestra unión con Cristo Jesús. Bueno, aquí en esos versículos plenamente sí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre, lo repetimos en una liturgia. Después sigue diciendo, esto es muy cierto, todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya se autodeterminó que Él era el primer pecador, ¿verdad? No, pues hay muchos primeros, ¿verdad? Sí, antes de Pablo, ¿cuáles eran los otros pecadores que podríamos decir antes de que Pablo fuera el primero? Pues había muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya se está diciendo que lo salvó Cristo, ¿eh? Y que Él es uno de ellos. Por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Son palabras muy así como de poéticas, ¿no? Por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. O sea, como si necesitara a nuestro Señor Jesucristo estar demostrando su paciencia. Si nuestro Señor Jesucristo no vino a jactarse, tampoco a presumir de que yo tengo mucha paciencia. ¿Y saben cómo se las voy a demostrar? Con la paciencia que le voy a tener a Pablo. Pues no. Es una forma muy poética de Pablo en estar explicando un versículo, un paso, ¿eh? Nos damos cuenta que pues es su forma de escribir, del agiógrafo, en ese caso él, en que pues quiere demostrar al Señor toda esa humildad, todo ese amor, toda esa cordialidad que le tiene a nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo no lo convirtió, ni lo perdonó, ni lo aceptó como apóstol para demostrar su paciencia, ¿no? Sino porque dijo, tú me persigues, ahora tú vas a estar conmigo y vas a ser perseguido. Y vas a llevar a cabo algo que te voy a dar a que realices. Y es lo que hace con cada uno de nosotros. El Señor nos da dones del Espíritu Santo, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que poner a trabajar.
y lo tenemos que hacer y lo tenemos que llevar a cabo. El Señor es el que nos escoge, y no nos escoge porque yo diga, es que me tiene, para que Él demuestre cuánta paciencia me tiene a mí. Pues no, o sea, es porque hay que darle gracias a Dios de que nos ha escogido para que seamos instrumentos y hagamos lo que nos corresponda, porque muchas veces nosotros pues no lo hacemos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos, y cuando llegamos nos quedamos así, nos vamos a quedar así en su presencia, y vamos a decir, bueno, ¿a poco yo tenía que hacer eso? Sí, y no lo hicimos. Pero bueno, aquí es una forma muy poética. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Debemos honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. ¿Se dan cuenta cómo vuelve a reiterar? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, decimos en una liturgia, nosotros en la iglesia, ¿no? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, así se decimos. Aquí dice, debemos honor y gloria para siempre al Rey eterno. Aquí le dice al inmortal, invisible, al único Dios, así sea. O sea, está hablando de nuestro Padre Dios. No vuelvo a reiterar, es que Él es judío, entonces el respeto total que le tenemos a nuestro Padre Dios es inmenso, ¿no? Y los judíos, pues, con mayor razón, ¿no? O sea, pero se le sale, ¿no? Aquí debió, ¿quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Reyes? La Iglesia, ¿a quién festeja como Rey de Reyes? Pues a nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Cristo Rey, por ahí una fiestecita que la Iglesia Católica ha impuesto, ¿no? Digo impuesto porque la ponen en un día X, como a ellos se les hincha la gana o se les antoja, y ya, dicen, es el Rey de Reyes. Pero yo quiero confrontarlo con algo bíblico. ¿Se acuerdan de ustedes de cuando dijo Jesucristo que Él era el Rey? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya sé que sí se están acordando. ¿Y cuándo fue cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy Rey? Cuando Pilato le dijo, ¿tú eres Rey? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy Rey, pero no de este mundo. Si lo fuera, mis súbditos vinieran y me ayudarían, pero no soy Rey de este mundo. Entonces lo aclara. Entonces eso pues no lo conoce Pablo. Entonces, si lo hubiera conocido aquí, en ese versículo 20, hubiera dicho, no, en este versículo 17, lo hubiera dicho, demos honor y gloria para siempre al Rey eterno, a nuestro Señor Jesucristo, el inmortal, invisible y único Hijo de Dios. Pero bueno, pues lo dijo de esa manera judaica, no hay mucho problema, pero sí la información es diferente, ¿no? Timoteo le dice a Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe. La buena batalla con fe es una fe con obras. Esa es la batalla que debe llevar a cabo. O sea, nuestras obras, nuestro ejemplo, nuestro trabajo, es lo que nos debe representar ante lo que hacemos. Y no que lleguemos con la Biblia debajo del brazo y queramos predicarle a las personas algo. Debe de ser con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra caridad, con nuestra ayuda, con nuestra paciencia. Con fe y buena conciencia, dice, conforme a lo que antes dijeron los hermanos que hablaron de ti en nombre de Dios. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Dice Pablo, algunos por no haber hecho caso a su conciencia. Pues sí, porque hay mucha gente que pues no hace caso, ¿no? Ahorita muchos podrán estar escuchando esto y pues no les va a gustar. Qué aburrido es esto, ¿no? O sea, no me interesa, y pues no hacen caso, ¿no? Entonces siguen viviendo la vida mundana, terrenal y corporal, dándole gusto a sus 5 sentidos y a su sexualidad, y se acabó, ¿no? Esa es la vida que llevan, y pues bueno, sobre aviso no hay engaño, y ellos solos se están distanciando de Dios, y entonces les empieza a ir mal, y empiezan a decirme, Dios me está castigando. Pues no, pues que si te alejas de Dios, tú solo te castigas, tú solo te desordenas, ¿no? Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, muy claramente dice estos dos nombres, ¿no? A quienes he entregado al maligno para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Yo imagino que estas dos personas pues estaban hablando en contra de Dios y estaban maldiciendo o siendo, no sé, como en la actualidad podríamos decir, aquí podríamos nosotros decir una maldición en contra de ellos, pues a los secuestradores, a los asesinos,
a los violadores, a los que matan a los niños. Podríamos maldecirlos, ¿no? Diríamos, híjole, no lo tengo enfrente si no lo mataban. Pues no, porque en realidad nosotros no tenemos que hacer justicia. Entonces tampoco los debemos de maldecir. ¿Qué es lo que decía Jesucristo? Oren por quienes. ¿Se acuerdan de esa otra parte de la Sagrada Escritura donde nuestro Señor Jesucristo dice que hay que hacer por los enemigos? Dice, de nada sirve que ames a tu gente, a tu familia, porque recibes a cambio lo mismo. Debes de amar a tus enemigos, orar por tus enemigos. Eso no lo sabe Pablo, por eso Pablo habla de esta manera muy vil, muy dura, en contra de Himeneo y Alejandro, ¿verdad? A quienes he entregado al maligno, dice, para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra él. Pues simple y llanamente, ¿qué nos decía Jesucristo? Sacuden sus sandalias y retírense, no se vayan a contaminar. Pero vuelvo a reiterar, se dan cuenta cómo la doctrina es muy diferente. Por eso le decían, vienes a quitar la ley, vienes a quitar lo que ya está escrito. Y Jesucristo dijo, no, le vengo a dar plenitud, le vengo a dar orden, porque ustedes no lo han entendido bien y lo están llevando de una manera equivocada. Y aquí pues vemos a Pablo, ¿no? Pues, pobre Himeneo y Alejandro, imagínense, ya Pablo ya los estaba maldiciendo, ¿no? Los estaba ahí como diciendo, de una vez para que les caiga todo. Pues ya si vemos nosotros que las cosas están muy mal, pues hay que pedirle a Dios por todos. Acuérdense que hay que pedirle por todos, no nada más por los buenos. Jesús no vino por los buenos, vino por los malos, a convertirlos. Ahí está Pablo, andaba de malo, pues lo convirtió. Entonces, ¿por qué no les dio oportunidad a Himeneo y Alejandro? No sé qué hayan hecho estos dos personajes, pero vuelvo a reiterar, vamos a ponerlos en un cuadro como si fuesen asesinos, secuestradores, asesinos de niños. Y pues sí, la verdad sí llega, ¿no? Sí te duele, ¿no? Pero de todas maneras, pues el único que juzga es Dios. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? ¿Se acuerdan? Una de sus 7 oraciones. Perdónalos. Sí, él estaba pidiendo perdón. O sea, Pablo aquí, bien grueso, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejar de criticar a pobre Pablo, ¿no? No se vaya a despertar y nos venga a visitar en la noche y nos jale las patas, ¿no?